Saludos a todos en este nuevo vídeo. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta con ustedes. Creo que ya después de más de 3 meses que no realizaba un video sobre el conflicto sirio, ese momento ha llegado a su fin. Estoy sinceramente extremadamente feliz y sin duda alguna creo que ha llegado un momento en el que el conflicto sirio está llegando sin duda alguna a un punto final, un punto donde la presencia de Daesh y también de muchas milicias y grupos terroristas apoyados en muchas ocasiones por grupos occidentales o países occidentales, han decaído. Y creo que es un momento muy interesante. Eh, Antes de entrar de lleno en el conflicto sirio, creo discutiré con ustedes unas noticias muy interesantes, pero vemos un mapa en el que hoy día las fuerzas democráticas sirias, lideradas principalmente por los YPG, ese supuesto grupo armado o eh, ese supuesto ente representativo de lo que es el PKK en Turquía, esa fuerza liderada por ellos, controla una vasta porción del territorio sirio, y sin duda alguna también ha supuesto la continuación de la explotación de petróleo dentro del territorio sirio, como podemos ver aquí, o el territorio que controlan las fuerzas democráticas sirias, quien también cabe destacar y ha contado incluso con el apoyo militar de, de milicias árabes, y también que en ocasiones se ha enfrentado a las fuerzas entrenadas por los peshmergas en el Kurdistán iraquí, eso también es una cosa que hay que mencionar. Vemos que, bueno, ahí ha reiniciado su actividad petrolera en Siria. De hecho, también la actividad de recolección y de plantación también de algodón. Ambas industrias concentran en más de un 60% su actividad en el territorio sirio, en los territorios que controlan actualmente las fuerzas democráticas sirias. Vemos también que los enclaves que algún día dentro de ese territorio que controlaba el ejército sirio han disminuido de manera drástica, como lo es Al-Hasaka y Al-Kamshli. Y también vemos que la presencia de Daesh en toda esta zona es prácticamente nula. Si hablamos de territorios, o sea, de influencia militar o paramilitar, como le quieran llamar. Ahora bien, hay presencia de lobos solitarios en toda esta zona, especialmente en zonas como Al-Raqqa, donde de hecho dirigida a dicha ciudad por una mujer, probablemente la primera mujer en la historia en liderar dicho municipio tan importante, no solamente para Siria, pero también en la historia del Imperio Otomano. Y también en zonas como Azuwal y en toda la franja cercana a lo que es el territorio del sur de Deir ez-Zor, incluso a ese famoso territorio del que tanto yo les he hablado a través de todos estos vídeos, como Abu Kamal. Y antes de comenzar analizando aspectos recientes sobre el conflicto sirio y noticias de ultimísima hora, creo que también quiero hablar sobre un tema muy interesante que ha estado aconteciendo en Israel. En Israel ha estado, como todos sabemos, probablemente han ocurrido unas elecciones hace aproximadamente más de un mes ya, unas elecciones que evidentemente Netanyahu ha empatado en cantidad de diputados con Cajol Labán. Cajol Labán es un partido liderado principalmente por Benny Gantz, quien fue el ex Chief of Staff de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esta coalición liderada por Benny Gantz también ha sido apoyada por Moshe Yaalon, que también fue Chief of Staff de las Fuerzas de Defensa de Israel, y también por una persona que me sorprendió en su momento cuando entró en esta coalición, llamado Gaby Ashkenazi. Gaby, sin duda alguna, ha sido uno de los, digamos, dirigentes del establishment del ejército israelí, que en su momento tuvo críticas bastante claras y públicas hacia Netanyahu. Por lo que esta coalición no era algo de extrañarse. Lo que sí fue de extrañarse fue que esta coalición se fortaleció con la entrada del ex periodista y líder del partido Yesh Atid, no sé si muchos lo conocen, pero el señor Lapid, sin duda alguna me sorprendió su entrada
Porque Yair Lapid es un político que en su momento, de hecho, es un político de centro, pero que en su momento, en el 2015, fue parte de la coalición de gobierno de Netanyahu. Coalición que se vino al piso luego de que un proyecto de ley que impulsó Yair Lapid para que los Haredim, los ultraortodoxos, sirvieran en el ejército, se quedara paralizado y no se pusiera en marcha. Ahora vemos que luego de estas elecciones y luego de que Netanyahu empatara en cantidad de diputados con Cajol Labán, esta coalición que lideraba Benny Gantz, vemos que Netanyahu no ha podido formar una coalición de gobierno. No porque la derecha en Israel no haya ganado, sino porque ahora uno de los socios claves que necesita Benjamin Netanyahu y uno de sus aférrimos enemigos, como lo es el señor Lieberman, Avigdor Lieberman, ese famoso político soviético judío que vino a Israel en los años 90 durante esta ola que hubo entre 1989 y 1999, en la que más de 1 millón de personas llegaron a Israel, mayoritariamente judíos, pero también personas no judías que en muchas ocasiones tenían abuelos o abuelas judías y podían emigrar a Israel, pues lidera un partido que es de base soviética. Ahora, el problema es que perdón, de votantes soviéticos. Ahora, el problema es el siguiente, o rusos, como le quieran llamar. Ahora, el problema es el siguiente, que muchos de los hijos de esta gente hoy día votan y son plenamente israelíes, no tienen a pesar de que tienen una familia con muchas raíces rusas, y cuando digo soviéticos y decir soviéticos porque muchas de las personas que llegaron a Israel durante este periodo de 10 años, entre el 89 y el 99, no solamente vinieron de Rusia, también vinieron de Belarus, vinieron de Azerbaiyán, vinieron de Chechenia, o sea, vinieron de toda la Unión Soviética. Por lo que, a ver, decir que solamente vinieron de Rusia es un disparate, digamos soviéticos, ¿vale? Y muchos de estos chicos se sienten israelíes y ven su apego a Rusia como una cosa secundaria, y por tanto no votan ya solamente al partido de Lieberman, que es Israel Beitenu. Ahora, ¿qué pasa? Que Israel Beitenu ganó 4 escaños que son claves para Netanyahu. Sin embargo, Lieberman pide que se apruebe una ley y que no sea una orden, o sea, que no sea una orden por parte del primer ministro, que no sea una orden ejecutiva, que no sea nada, no. O una orden de un ministro, no, que sea una ley la que establezca que los Haredim, como le quieran decir, tiene que servir en el ejército israelí. Y los otros dos partidos que Netanyahu necesita para formar una coalición, como lo son Chas, un partido ultraortodoxo, prominentemente no, de origen sefardí, liderado en su momento por el gran rabino bastante conocido Yosef Obadia, pues básicamente hay también el otro partido que es de los ultraortodoxos Ashkenazim, como lo es United Torah o Torah Unida, básicamente se oponen a que esa ley sea impulsada. ¿Y qué ha pasado? Que en el día de hoy, la Knesset del Parlamento israelí, no sé si muchos de vosotros lo sabíais, pero ese parlamento, ahora que me viene a la mente, fue financiado por la familia Rothschild. Es un acto muy interesante, deberían de estudiarlo y leerlo. Pues básicamente se oponen a esa ley y, claro, esto lleva a que Netanyahu tenga dos frentes polarizados y él se quede en el centro y no pueda formar una coalición de gobierno. Mi perspectiva, ¿qué pienso? Yo pienso claramente, sin duda alguna, que van a haber elecciones. Las elecciones probablemente ocurran en octubre. De hecho, en el día de hoy, algo que olvidé mencionar, se aprobó una resolución en primera lectura para que hayan elecciones en octubre. ¿Van a haber elecciones, sí o no? Sí, van a haber elecciones. Y es muy probable que estas elecciones salga muy trastocado el señor Netanyahu. Y Netanyahu saldría muy, pero muy, muy trastocado porque probablemente entre agosto y septiembre se puedan presentar los recursos judiciales para que él sea acusado oficialmente ante un juez sobre los cargos que pesan en su contra, como por ejemplo soborno, haber creado acuerdos con un periódico para que tuviera una mejor opinión sobre él, para que ellos pudieran mejorar su actividad en Israel, su actividad económica y también de distribución, y también con respecto a la compra de unos submarinos por parte de Egipto, luego de que Netanyahu le mintiera a su gabinete y al pueblo israelí con respecto a que no había dado ese aval para que los egipcios adquirieran esos submarinos.
Es evidente que Netanyahu está en un momento, o sea, complicado. Su esposa también está siendo acusada por otros cargos. Y vemos que dentro de todo esto, su hijo, Yair, siempre metido en polémicas. La más reciente, por ejemplo, fue en una discusión que tuvo con el líder de Vox en España, con el señor Santiago Abascal, en la que era una discusión totalmente estéril, en mi opinión. Creo que lo que está mal está mal. Creo que responder a la extrema, ver cómo dentro de esa misma, ver cómo dentro de la misma extrema derecha internacional se pelean es muy gracioso. Eso es lo único que sale relevante de eso. Y, a ver, creo que Netanyahu está en un momento serio, de aprietos. Lo vemos por primera vez en la historia y lo vimos ya desde el comienzo de la campaña. Vimos a un Netanyahu que tenía que salir en público a contradecir lo que decía Benny Gantz, Gaby Ashkenazi o Yair Lapid o, por ejemplo, Moshe Yaalon. Entonces, claro, vemos un Netanyahu que lo vemos desgastado, vemos un Netanyahu preocupado, vemos un Netanyahu que evidentemente está contra las cuerdas y que, bueno, le cuesta muchísimo reconocer la situación en la que se encuentra. Y es muy interesante, y creo que el impacto que puede tener esta inestabilidad política en Israel, a largo plazo incluso, puede ser devastadora, porque recuerden que ya hace más de 6 meses que se aprobó aquella famosa resolución, disculpe, cuando a Víctor Lieberman, que era el ministro de Defensa, abandonó la coalición de gobierno y abocó, y todo esto abocó en la creación de elecciones en Israel. También hay que ser conscientes de una cosa, o sea, no podemos ser tontos en una cosa. Netanyahu es un animal político, Netanyahu sabe sobrevivir. Ahora, a mí lo personal Netanyahu no me gusta, o sea, yo no soy un seguidor de Netanyahu, no lo voy a negar, pero creo que hay que reconocerle que es un animal político. Creo que sabe apelar al nacionalismo israelí, bueno, no al nacionalismo, pero al patriotismo israelí en ciertos momentos claves. Por ejemplo, hace unos días, disculpen, dio una conmemoración, perdonen, una medalla de honor a los miembros del Mossad, que por ejemplo lograron recopilar información con respecto al proyecto nuclear iraní dentro de una infraestructura controlada por el régimen iraní. Y es muy curioso ver cómo lo hacen en un momento clave, un momento en el que hay una crisis política. Insisto, Netanyahu es un tipo analítico, es un animal político y evidentemente ganarle en unas elecciones es muy complicado. Ahora bien, insisto, de que pueda perder es una posibilidad porque, como podemos ver, no podemos ser tontos, tiene 33 diputados al igual que Cajol Laván. Así que vamos a ver qué pasa con respecto a Netanyahu. Insisto, la tiene complicada la situación, muy, pero muy, muy complicada. También una noticia muy interesante en el día de hoy fue que el gobierno de los ayatolá, por decirlo de alguna manera, cerró una iglesia de origen asiria que ya había sido reposeída por el Estado. El problema no solamente que la reposeyó el Estado, sino que la manera en cómo expulsaron a esos miembros de dicha institución, de dicha iglesia, una iglesia que tenía más de 200 años de existencia. Esto es una demostración, en mi opinión, de la poca tolerancia religiosa que tiene el régimen de los ayatolás, o el gobierno de los ayatolás, o el gobierno de Irán, como le quieran llamar. No voy a poner aquí ningún tagging porque si no después me dicen que soy un sionista, que quiero, bla, 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 bla. Y solamente quiero dar una perspectiva. Esto es interesante porque a pesar de todo y de todas las diferencias que, por ejemplo, yo tengo con respecto a las instituciones iraníes, perdón, hay que destacar que Irán es un país con bastante, entre comillas, o sea, no es que 100%, pero es bastante tolerante a otras religiones. De hecho, aunque parezca gracioso y en comparación con otros gobiernos, sea de baja calidad o de bajo nivel, por lo menos existe una posición para a un judío que sea miembro del Parlamento, aunque claro, todas las minorías, al igual que los judíos, tienen que ser leales al Estado. Una lealtad que en ocasiones se gana con intimidación, también hay que destacarlo. Y bueno, me parece curioso porque hemos visto que por los pasados 5 años
En este sentido, Irán ha ido hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y bueno, cabe destacarlo. Ahora, vamos a lo que pasó. ¿Qué pasó ayer que un avión de combate israelí que estaba en el norte de Israel, permítame mover el mapa, permítame aquí, ajá, un avión israelí está volando por esta zona, fue atacado por esta zona de Kasrin, fue atacado por unas baterías antimisiles sirias, los ZSU-344 Chilka. Los Chilka son unos sistemas antimisiles bastante viejitos, que quede claro, datan de los 60 y los 70. Y supuestamente fue atacado un avión israelí en contra por parte de estas baterías. De hecho, también los medios sirios confirmaron que posteriormente, a lo que Israel ya había comentado, pero que posteriormente los medios sirios confirmaron, Israel atacó estas baterías y las destruyó. Pero, ¿qué es curioso? ¿Qué me llama la atención de esto? Bueno, primero que nada que los Chilka no se utilizan para atacar aviones, o sea, se utilizan básicamente para atacar helicópteros. O sea, yo he tenido la experiencia, algún día se enterarán de todo lo que les hablo, algún día creo que saldré del closet para contarles, pero yo he tenido la experiencia de ver estos sistemas antimisiles en persona, por las razones que sean, y me parece súper curioso que se haya utilizado contra un avión. O sea, es ridículo. Este tipo de cosas no se utilizan contra aviones. Ahora, a menos que ese helicóptero haya estado a una altura súper bajita, o sea, porque los Chilka, de hecho, en el combate sirio, en la guerra siria, se han utilizado hasta en el terreno. Cuando digo en el terreno me refiero para atacar a un enemigo dentro del mismo perímetro de territorio. O sea que, a ver, no es una cosa tan eficiente. Ahora, otra cosa más que me llama la atención, y que de hecho, perdonen, antes de ir a ese punto, algo que creo que confirma también de hecho que los Chilka fueron utilizados, es el hecho de que hace algunas semanas, cuando el régimen sirio, o el gobierno sirio, como quieran llamar, logró penetrar en toda esta zona del norte de Tasil y del noroeste de Dara, confirmaron que habían recuperado estas baterías, se las habían quitado a los rebeldes que controlaban esta zona territorial. Otra cosa que me llama mucho la atención es que estos ataques, o este ataque, ocurrió cercano a esa porción territorial, ¿verdad? O ese buffer zone, como le llaman en inglés, controlada por las Naciones Unidas, que básicamente fue una donación, por decirlo de alguna manera, de los altos del Golán que Israel dio a las Naciones Unidas. Estamos hablando básicamente de un 5% de los altos del Golán, para separar a Siria de Israel. Entonces, claro, las Naciones Unidas se quedó calladito, no comentó nada. Y esto me llama aún más la atención, o sea, muchísimo más la atención porque, a ver, la atención del asunto puede ser algo ignorado, pero el hecho no. Entonces, claro, me llama muchísimo la atención. Entonces, me llama más la atención el hecho de que este ataque ocurra cuando vemos que Siria está concentrado en poder, como podemos ver aquí, con toda la actividad militar que está ocurriendo en toda esta franja que ocupa Turquía y sus aliados, y los grupos terroristas que controlan toda esta porción territorial de la provincia de Idlib, con una población de hecho de casi 3 millones de personas que están siendo bombardeados ahí, tristemente. Y sí, hay que reconocer que el ejército sirio está atacando posiciones paramilitares controladas por terroristas, pero que también han muerto civiles. Eso tampoco no lo podemos perder de vista. Entonces, claro, en pleno enfrentamiento intenso en toda esta zona territorial, este ataque acá me sorprende muchísimo, porque es evidente que a Siria no le conviene esto para nada. O sea, me parece a mí muy, muy interesante. Aún más interesante me parece que Siria haga esto sabiendo que Israel, desde el comienzo de su intervención aérea en Siria, ha atacado cuando también ha sido atacado. Incluso también hay ocasiones en las que no ha sido atacado, Israel también ha atacado, pero cuando es atacado, Israel también ataca. Entonces, claro, con una operación militar tan grande como esta, ponerse a pelear o hacer un ataque tonto como esta acá al sur, pudiera costarle algo, un buen dolor de cabeza. Entonces, también me sorprende que este ataque ocurra cuando después de años esta zona territorial controlada por rebeldes está siendo, o el gobierno sirio y el ejército ruso y también delegaciones del gobierno ruso están intentando básicamente reconciliarse con la gente del sur. Entonces, claro, todo esto viene dentro de un marco
eh, perdón, digamos, es que últimamente tengo una mezcla de catalán y español, perdonen que no puedo. Digamos que es un poco complicado porque, a ver, en un contexto en el que al ejército sirio este tipo de cosas no les conviene. Cabe destacar que, como comenté anteriormente, Israel a las 9:10 pm de la noche ayer atacó una de las una de las posiciones militares de Kajarnarba, ataque que resultó en la muerte de un soldado y en la herida de otro. Claro, insisto, es muy curioso esto, que este ataque ocurra. Creo, eh, bueno, que a Siria no le conviene esto para nada. Y a largo plazo, ¿por qué? Porque hay enfrentamientos más importantes en el noroeste del país, un enfrentamiento que va a determinar, no que pueda recuperar más del 60% de la actividad petrolera que existe en el país, controlada actualmente por las fuerzas democráticas sirias, pero que sí va a determinar su futuro existencial, si quiere mantener la mayoría del país. Un país que hoy día un tercio del territorio es controlado por los kurdos, con los que de hecho, luego de que este conflicto llegue a su fin en el noroeste del país, va a tener que sentarse y aliarse a ellos. Y también reconocer que el territorio sirio se tendrá que constituir en un sistema federal muy parecido al sistema político iraquí si quiere existir. Un sistema, el iraquí, en el cual el presidente es un kurdo, el primer ministro es un chiita y el presidente del parlamento, perdón, un sunita. Ahora, vamos al norte de Damasco, que ha pasado algo bastante interesante en el norte de Damasco. Perdone, esto está un poquito lento. Y es que aproximadamente una docena de miembros opositores fueron ejecutados ayer. Cabe destacar que en el día de ayer ocurrió una noticia súper interesante, y es que varias fuerzas militares rusas arrestaron a una milicia pro-Irán en el aeropuerto internacional de Alepo. En mi opinión, yo creo que esta redada demuestra que hay competencias de influencia entre ambos ejes, aunque evidentemente eso no cambia la estrategia común antiamericana en Siria. Eh, ¿Por qué? Por muchas razones, pero más que nada por razones económicas y geopolíticas. Irán, oficialmente, como yo les he comentado, ya tiene al día de hoy, de hecho, ha aumentado más de 18 bases militares en todo Siria. Rusia no le interesa probablemente esa expansión masiva que quizás a nivel militar tiene Irán dentro de Siria, pero sí le interesa tener acceso al mar Mediterráneo. Es una manera de hacerle frente a las políticas de expansión mediterránea de la OTAN. Creo que también el tener acceso al Mediterráneo les da acceso a un mercado que ellos económicamente antes no tenían en todo su espléndido poder. Creo también que a Rusia no le conviene tener un conflicto con Irán dentro del territorio sirio. ¿Por qué? Porque ya con la base de Tartus ya han llegado a un acuerdo con el gobierno sirio para tenerla por los próximos 49 años, y también tienen el derecho exclusivo de producir petróleo y gas natural en Siria, por lo que evidentemente este no es el marco de enfrentamiento que anhelen o quieran tener con Irán, solo que se ha dado este caso por razones incluso curiosas, como lo es la venta de drogas, y por eso es que las fuerzas rusas han actuado como han actuado en el aeropuerto internacional de Alepo. También una noticia muy interesante, y con esto concluyo antes de ir directamente al análisis del conflicto sirio, y es que Estados Unidos ha anunciado que reducirá la presencia de sus tropas en Siria de 2.000 a 400 cuando acabe con ISIS, algo que evidentemente va en contra de lo que Trump ya había dicho hace algunos meses, y también a lo que se venía viendo, que era que Trump había obviado el asunto y las tropas allí se quedaron de manera estáticas. El Departamento de Estado ha confirmado esto, así que bueno, me parece muy curiosa esta noticia. Vámonos directamente al territorio sirio. Ya hemos dado muchos números, ya hemos dado muchos datos. Yo evidentemente me quiero concentrar en Idlib, pero vamos a ver qué ha estado pasando en la zona oriental del país. Hemos visto también, por ejemplo, que al norte de Al-Maidin, perdóname. Sí, en el norte del Maidin vemos, se publicó un vídeo por Twitter muy interesante aquí,
en el que se ve la explosión de una motocicleta bomba ayer cercana a un puesto militar, el principal puesto militar que tienen las fuerzas democráticas sirias en la ciudad de Al-Busayra, al este de Deir ez-Zor. Es curioso este ataque porque también se registró otro ataque en el día de hoy, en el que un vehículo, en este caso, explotó en la villa de Al-Ser, al este del país, matando a una persona e hiriendo a otra. Esto demuestra, como les comentaba al inicio del vídeo, que evidentemente Daesh ya no tiene zonas de influencia amplias como quizás algún día las tuvo en toda esta zona, al este de Al-Sukna, pero sí vemos que tiene pequeños territorios de zonas de influencia en el desierto y también evidentemente tiene sus lobos solitarios. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas atrás salió una famosa grabación ya del califa Abu Bakr al-Baghdadi, argumentando de que hay que dar otra lucha, dejando saber que primero que nada que no está muerto, que Daesh se tiene que reorganizar de otra manera, evidentemente con el uso de las redes sociales, ya que su famoso califato a caballo desde Siria e Irak es prácticamente nulo, solo controlan hoy el 0,2% del territorio sirio e iraquí. Y esto demuestra de que, así como Al-Qaeda en su momento pasó por esta situación, si quieren volver a reincorporar todas las fuerzas que algún día tuvieron en el territorio sirio iraquí, lo tendrán que hacer de manera callada, clandestinamente, y también tendrán que incursionar en otros países. En el caso de Al-Qaeda lo está haciendo, evidentemente de manera sorprendente y súper fuerte, en Yemen. Y es evidente también con Daesh que, en mi opinión, que evidentemente que Daesh no tiene unas luchas internas tan fuertes como si las tuvo Al-Qaeda en su momento. Al-Qaeda en Irak, y Al-Qaeda en Egipto y Al-Qaeda en Siria tuvieron muchísimos enfrentamientos, por eso es que nace Daesh, por eso es que también el Frente Nusra se desvincula totalmente de ellos. Y claro, estas dinámicas hacen entender también por la eficiencia que tiene Daesh de poder existir hoy día con las redes sociales, hacen de Daesh un ente aún muy peligroso. No sé si este argumento sirve para legitimar que hayan presencias estadounidenses en Siria, pero sí, desde el punto de vista estadounidense, esto puede legitimar ese hecho para no reducir su presencia militar en Siria. También cabe destacar de Daesh que hemos visto por las pasadas semanas que más de 5.000 personas pasaron de toda esta zona por las pasadas 5 semanas, 5, 6, 7 semanas, que todas las 5.000 personas que habían aquí al sur del Mahidín pasaron a territorio principalmente a territorio iraquí, otras están en campos de refugiados. Esas personas que viven en esos campos de refugiados, en esta zona que controlan las fuerzas democráticas sirias, son personas que mayoritariamente son mujeres con niños endoctrinados con los parámetros que Daesh les hizo creer que eran correctos, y son personas que en su gran mayoría son europeos. Y claro, estas son personas que algún día volverán a nuestras sociedades y que yo, desde mi punto de vista, no creo que deban de enfrentar una prisión si no han participado de organizaciones terroristas, sino que deberían de comenzar a ser educados a un nuevo modelo que les permita poder integrarse en la sociedad dentro de un programa de radicalización amplio. No creo que esto deba ser lo único que deba de pasar. En muchas ocasiones también estas personas son personas nativas tanto de Irak como de Siria. Así que yo creo que, y que en ocasiones se unieron a Daesh por obligación. Así que se debería de analizar caso por caso, descubrir las realidades de cada situación para poder dar una respuesta lógica a estos escenarios. Cabe destacar principalmente también que la presencia de las fuerzas estadounidenses en Siria, que esto es una cosa muy importante que yo creo que no se ha mencionado, es porque las fuerzas estadounidenses son las que controlan y dirigen las cárceles donde hay yihadistas. Así que también dan asesoría militar, también han entrado en combate, como si el caso de muchos marines estadounidenses en Siria, contra Daesh e incluso en ocasiones contra grupos terroristas, en muy pocas ocasiones contra el régimen sirio, pero
hay que entender también la percepción lógica de que hay fuerzas estadounidenses en Siria. Ahora, vámonos acá abajo, al sur de Al-Quraya. Vemos también que Daesh lideró otros ataques en contra de las posiciones de las fuerzas de Bashar al-Assad en la ciudad de Al-Shara, en el este de Deir ez-Zor. Vemos también que al norte de Abu Kamal, un miembro de las Fuerzas Democráticas Sirias fue asesinado por una mina, por la explosión de una mina en la villa de Al-Baghouz, en la zona rural de Deir ez-Zor. Vemos también que al noreste de Al-Suwah, disculpen, esto está un poco lento, Daesh prendió en fuego los cultivos de granjas tanto en Irak como en Siria. Estamos hablando de que quemaron aproximadamente más de 500 hectáreas. En el caso de Siria fueron aproximadamente 500 hectáreas en el norte de Irak, al sur de Al-Bajaj, al norte de Irak. Bueno, no digo al norte porque no quiero confundirlo con el Kurdistán iraquí, pero en esta porción de Irak vemos que fueron más de 270 las hectáreas quemadas. Una cosa única, otro nuevo método de terror, si es que se le puede llamar esto así, por parte de Daesh, quien evidentemente, insisto, está más que nada vivo, no está muerto. Daesh no está muerto, no porque no tenga control territorial, eso quiere decir que su ideología no siga creciendo cada día y de que dentro de estos mismos territorios sigan fortaleciéndose. Vemos también que, aunque la ayuda turca y también saudí hacia Daesh ha disminuido, en el caso de Turquía por de apoyo militar y también de servicios médicos, en el caso de Arabia Saudí, de ayuda totalmente de armas, esto no quiere decir, insisto, que estén muertos. Vámonos acá al norte de Raqqa. También curiosamente que aquí en la base militar de las FARC de Estados Unidos se ha aumentado su tamaño. Estuve leyendo y hemos visto que también la cantidad de helicópteros ha aumentado. Vemos que tienen ya casi 25 helicópteros en esta base militar. Ha aumentado la importación de armas hacia las fuerzas democráticas sirias. Vemos también que el acuerdo, ¿se acuerdan aquel famoso acuerdo militar al que llegó la administración Trump con las fuerzas democráticas sirias por un periodo de 10 años? Yo mencioné que podría estar en peligro, pues al final no está en peligro, aún sigue vigente. La ayuda militar hacia los kurdos en el norte de Siria aumenta. Y bueno, vemos también que dentro de esa misma dinámica vemos que las dinámicas políticas se parecen, en el caso del Kurdistán sirio, o la autodenominada región de Rojava, se parecen mucho a las de los líderes kurdos de los años 90, en las que pedían un Estado federal con maniobras de futuro no independentistas. Vamos a esta noticia acá al norte de Raqqa, y es que hoy hubo un fuego cercano a Ain Issa, en el que se quemaron 40 hectáreas por un periodo de casi 45 minutos, también causado por Daesh. Así, y no por la calor, no por la calor, también causado por Daesh. Así que vemos que, insisto, la presencia de Daesh en todo lo que es la autodenominada región de Rojava, esos ataques esporádicos aumentan. Y esto es peligroso porque a la que ellos se organicen, habrán problemas. Vemos también, no sé si recuerdan, que la zona al sur de Al-Taqqa, una zona que en su momento el régimen sirio o el gobierno sirio, como quieran llamar, penetró hace algunos meses, ha ido disminuyendo. Vemos que hay bastante libertad. De hecho, en el caso de Mansura, que fue un territorio que controló el gobierno sirio hasta hace poco, está totalmente en control de las fuerzas democráticas sirias. Vemos también que en toda la zona de Manbij ha aumentado la presencia de las fuerzas democráticas sirias, quitándole esa relevancia de importancia territorial que el ejército turco y las fuerzas, el ejército libre sirio querían para toda esta zona, dando a entender de que evidentemente lo que ya se va a venir, el ejército turco, el ejército libre sirio y los grupos terroristas que operan en Idlib serán todos probablemente vencidos. ¿Por qué? Porque, insisto, lo comenté hace como 3 meses, quizás un poquito más, así que vayan a mi canal, busquen el vídeo. De hecho, insisto, si este vídeo alcanza 5.000 views esta semana, seguiré haciendo un vídeo semanal. No se olviden de ello, un vídeo semanal si seguimos aumentando de nuevo, ya que he vuelto para quedarme. Y poniendo el tema, vemos también que el ejército turco no ha cruzado
el Éufrates, esa famosa meta que se había puesto Erdogan hace más de un año, no ha cruzado el Éufrates. De hecho, vemos que, como comento, en Manbij, todas las vías territoriales que se acceden a través de puentes de importancia, a excepción del caso del sur de Yarabulus, están controladas por el ejército sirio. Y también algo que olvidé mencionarles era que la estrategia para sacar tanto el ejército turco como el ejército libre sirio, como los grupos terroristas que operan en Idlib, no serán alcanzados solos por el ejército sirio. Lo comenté en el pasado e insisto, va a haber una organización, una estructura clara y un plan conjunto para expulsar a estos entes del territorio sirio. Y ese acuerdo se va a dar evidentemente entre las fuerzas democráticas sirias y el ejército sirio. Vemos también que los ataques, perdonen, permítanme acercar un poquito más. Vemos también que al sur de Al-Bab hubo una explosión por parte probablemente de grupos vinculados a el ejército libre sirio y a los kurdos. Vemos también que en Qasem hubo una explosión por un device que fue detonado en el interior de un coche perteneciente, insisto, a un miembro del ejército libre sirio en la ciudad de Kabasin. Una noticia que también me dejó muy marcado y que me dejó con el corazón destrozado fue la ejecución de varios hombres y varios niños, en la ciudad de Afrin por parte del ejército turco. Sin duda alguna, la limpieza étnica, porque esa es la palabra correcta, la limpieza étnica por parte del ejército turco hacia las minorías kurdas y hacia las minorías árabes en Afrin han sido salvajes, han sido brutales y dan a demostrar de que evidentemente esas aspiraciones otomanas en el norte de Siria continúan, pero siempre atacando a las minorías que al Estado turco, un Estado vasallo y un Estado retrógrado y arcaico, detesta. Y bueno, me parece un asco total. Vemos también que la zona de Tal Rifat está totalmente controlada por las fuerzas democráticas sirias, a pesar de que no tienen una conexión territorial directa, como quizás en su momento casi la tienen hacia Tadif, que conectaba hacia Arimah, perdón. Tengo que mejorar mi árabe, creo que. Déjame continuar estudiando árabe. Disculpen. Vemos también, quiero acercarlo de esta manera pero para que lo vean claro. En la ciudad de Yandaris han habido enfrentamientos entre grupos pertenecientes al Ejército Nacional vinculados directamente al Ejército Libre Sirio. Perdón. Y es curioso porque han sido enfrentamientos entre este mismo ente. En estos enfrentamientos ha muerto un joven y también han salido heridos varias personas. Me parece curioso porque esto demuestra que incluso dentro de todo este ente que apoya el ejército turco, cuando digo todo este ente me refiero a los grupos paramilitares y de oposición que combaten en esta zona, bueno, de oposición para Estados Unidos en su momento, que ahora tienen tendencias islamistas y terroristas, y también los grupos terroristas que operan en toda esta zona, realmente no están todos en la misma dirección. Insisto, curioso porque demuestra que Turquía, a pesar de todas sus posturas, acciones, comentarios, bueno, evidentemente no está tan fuerte. Varios misiles han caído a las afueras de la ciudad de Kasep, en Latakia, por parte, estos ataques han sido realizados por parte del ejército turco. No queda claro si han sido dirigidos hacia algún ente adyacente a esta zona. Cabe destacar, estoy hipotetizando, no estoy exclamando, pero a ver, en esta zona vemos que la ciudad de Latakia, aquí si lo medimos, hay aproximadamente solo una distancia de menos, permítame escribirlo, esta zona hay evidentemente
una distancia de 32 kilómetros. Esta cosa... les pido disculpas, estoy un poquito retrógrado con estas habilidades. Seguiré practicando para que quede mejor. Acá también en el mar Mediterráneo vemos bueno, que la actividad aérea en esta zona estadounidense ha aumentado. Es curioso, porque recuerden una cosa muy importante. Estados Unidos se ha mantenido fuera de las aguas territoriales, de las aguas sirias, perdón, pero es curioso porque, como todos saben, en el territorio de Chipre se encuentra la base aérea, bueno, las dos bases aéreas más grandes de este país fuera de su territorio y una de las más grandes del mundo. Probablemente la más grande del mundo es la base militar, y cuando digo base aérea y comparo esto con una base militar estadounidense, me refiero a bases militares, punto. Estas son las dos bases militares más grandes del Reino Unido fuera de su país y que ya provienen desde la época del final de la Primera Guerra Mundial, pero probablemente la base militar más grande del mundo sea la base militar estadounidense en Kosovo, país donde de hecho hoy ocurrió un evento muy interesante, y es que las fuerzas de Kosovo penetraron en territorio serbio para supuestamente acabar con una red de actividades ilícitas en el norte de dicho país, ya dentro del territorio serbio, y de hecho incluso arrestaron al líder de la policía local de un ayuntamiento al norte de Kosovo. Pero bueno, eso es otro tema, eso no viene al tema. Ahora, ¿qué estaba pasando en Idlib? ¿Qué estaba pasando en Idlib? En Idlib, ya lo comentábamos, hay aproximadamente más de 1 millón de personas en ese territorio. Estamos hablando de que, bueno, en Idlib, este es el famoso Idlib, esta es toda la provincia de Idlib, o la gobernación de Idlib. El gobierno sirio le llama gobernación, incluso también provincia, el régimen, bueno, las fuerzas democráticas sirias le llaman provincia, bueno, pero esas son disputas que no vienen al tema. Ha habido actividad militar, hay 3 millones de personas, mayoritariamente miembros de Daesh y del Frente Nusra, quien evidentemente controla este territorio de manera suprema y omnipotente, y hay 3 millones de personas que de esos 3 millones de personas, 1 son civiles totalmente. Entonces, claro, hay un problema, porque a la hora de tú desarrollar una actividad militar en toda esta zona tienes que tener un cuidado brutal, porque las probabilidades de matar a una persona son demasiado altas. Entonces vemos por ejemplo, que hoy se han reportado más de 50 bombardeos en esta zona. Vemos todos estos retallitos que vemos aquí, todos estos misiles que vemos aquí son helicópteros, aviones de la aviación rusa, pero también siria, principalmente Siria, disculpen, que bombardea en Idlib. Vemos que la gran mayoría de estos bombardeos se concentran en el sur de Idlib. ¿Por qué? Bueno, porque es evidente que al régimen sirio o al gobierno sirio le interesa poder asegurarse que haya libertad y haya tranquilidad al norte de Hama. No solamente porque la base aérea de Hama es una base militar importante, sino también porque le interesa asegurarse poder crear una bolsa mucho más pequeña que la que tienen ahora. Una bolsa que sea desde el sur de Sarakib, toda esta franja, déjame dibujarlo para que sea un poquito más claro, todo que sea desde esta franja y que sea esta carretera al sur de Sarakib la que delimite la próxima frontera. No solamente lo han dicho los medios sirios, los medios estatales sirios, sino también han dejado claro que la estrategia pasa por entrar desde los puntos de comando o los puntos de observación que se han establecido aquí, principalmente iraníes y también rusos, para poder contenerles aquí. Contenerles aquí quiere decir que más adelante, y es una cosa que ya no se puede ni dudar, los kurdos se encargarán del ejército turco en esta zona. En su momento, si se logra contener toda esta porción territorial o llegar incluso hasta esa frontera que se quiere llegar, sería después el ejército sirio le daría apoyo al ejército kurdo o a las fuerzas democráticas sirias o a las fuerzas de la autodenominada región de Rojava. Esa sería la estrategia.
Claro, ¿qué ha pasado recientemente? ¿Qué hemos visto en esta zona? Bueno, que esos bombardeos también han matado 3 niños y otros civiles también fueron heridos en bombardeos, por ejemplo, esta mañana en la ciudad de Amsin Jabal Zawiya. Vemos también, y esto es otra cosa que hay que destacar, que el Frente para la Liberación Nacional, que es apoyado por las fuerzas del Ejército Libre Sirio, atacó las vecindades de la ciudad de Salkibaya y Salhab, al norte de Hama, con rockets, con misiles Grad. Claro, vemos también que estos ataques continúan y demuestran que también están dispuestos a combatir aquí adentro todas las fuerzas contra el ejército sirio. Vemos también que, por ejemplo, el ejército sirio ha bombardeado un hospital que en su momento, que estaba fuera de servicios, también hay que destacarlo, en su momento sirvió y es un hospital muy conocido, es el hospital de Dar al-Hikma, que es un hospital que ha apoyado y ha dado servicios a grupos rebeldes y terroristas que combaten en esta zona. También las facciones de la oposición en el día de ayer llegaron a un acuerdo para intentar infiltrarse en el frente de Kirbet al-Nakus en Al-Gab, al oeste de Hama, intentando demostrar de que hay cierta unión que no es real, unión que ya vemos que no es real porque, por ejemplo, el Frente Nusra informó ayer de que arrestó a Ahmed Kali al-Utma, quien es el administrador general de Daesh en Wilayat. Claro, una demostración de que aún continúan las divisiones, insisto, y claro, si las divisiones se dan aquí, creo que Turquía especialmente será el menos beneficiado de esto. No voy a analizar ataque o bombardeo por bombardeo. Cabe destacar, insisto, que también aquí, de hecho, al sureste de Shadha, 2 miembros del ejército de Bashar al-Assad fueron asesinados por francotiradores del Frente Nusra, el Maidan Ghazal, al oeste de Hama. No analizaré todo esto porque, insisto, creo que es obvio que, hay mucho ataque y mucha actividad militar por parte del ejército sirio apoyado por la versión rusa y también por las milicias chiíes que en algún momento de hecho estuvieron en el Líbano y hoy subieron hasta el norte de Hama para combatir. Pero acabo con 2 cositas. Primero, para comentar que desde esta mañana han habido más de 20 ataques saliendo desde la base aérea de Hama para bombardear dentro de Idlib, bombardeos ininterrumpidos. Y también quiero destacar que algo que hace 3 meses atrás no se imaginaba era ver al ejército sirio combatiendo frente a frente contra el ejército turco o los entes que están principalmente organizados o presentes alrededor de todos estos puntitos rojos que son los puntos de observación turcos. Sí vemos que evidentemente los ataques por parte del ejército sirio no son principalmente en esa zona donde esté el ejército turco, aunque por ejemplo aquí sí vimos un ataque y aquí también vemos otro ataque cercano a esos puntos de observación donde hay presencia militar turca obvia, pero vemos que sí, que oficialmente hace 3 meses atrás, aunque se quería hablar y toda la cosa de que Turquía quería hablar con Irán y Irán quería hablar con Rusia y Rusia quería ser el líder que lograra unir todas esas fuerzas para poder llegar hasta Bashar al-Assad, ya eso se ve o se deja en el pasado y vemos que sí, que oficialmente se está enfrentando en territorio sirio. Espero que les haya gustado este video, denle like a este video, suscríbanse al canal, presionen la campanita, dejen sus comentarios ahí abajo y como les prometí, he llegado para quedarme y si este video llega a 5000 views esta semana, continuaré haciendo vídeos cada semana y nada, compártanlo, inviten a sus amigos, que dejen abajo sus comentarios, no podré contestar a todos los comentarios, pero nada, estoy muy feliz de poder estar de vuelta y gracias a todos por el apoyo, un abrazo fuerte.